Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora nos da placer presentarles a todos ustedes al diputado por San Juan de la Maguana del Partido de la Liberación Dominicana, Henry Merán, con quien vamos a conversar sobre el tema. Yo pensé que del te iba momento. A decir Juan Luis Guerra. No, parece a Juan Luis Guerra, lo confunden en todos los lugares. Y te hicieron un meme sobre una canción. El Niágara en bicicleta. ¿Tú lo viste eso, Henry? Sí, he visto algunas sí. Buenos días, Henry. Buenos días, un grato placer compartir con ustedes. ¿Qué pasó en el día de ayer que se pensaba que era inminente la aprobación en el Senado de la República de la ley que crea la necesidad de la reforma a la Constitución? Y todo parecía que era un secreto a voces, porque habló el PRD sobre la reforma, habló Luis Abinader sobre la reforma, una multitud de personas bajó por toda la Winston Churchill hacia el Congreso. Se conocía que ahí se estaba cocinando. ¿Qué paró ese proyecto? Ciertamente, por tercera vez en las últimas semanas, los compañeros que están procurando este despropósito y aberración de una segunda reforma constitucional para diligenciar la permanencia en el poder de un ciudadano, intentaron someter un proyecto de ley tendente a declarar la necesidad de reforma constitucional. Esto de un esquema de procura de establecer una metodología de permanencia en el ejercicio del Estado, claramente de forma indefinida. Ocurre que, en primer lugar, no existen en términos numéricos, y este fue parte del motivo que entendemos que originó la cancelación del plan, ¿verdad?, que claramente estaba definido a procurarse ayer en la tarde. No existen, Alberto, Lorenny, los votos necesarios constitucionalmente para cometer un despropósito de esa naturaleza, porque 106 legisladores y legisladoras de la República, estamos hablando 10 más de lo que teníamos hace 6 meses, nos hemos mantenido firmes junto al pueblo dominicano en procurar que no se reforme por segunda vez de manera consecutiva la Constitución de la República. Claramente se ha diseñado desde el año pasado una dinámica procurando por todos los medios posibles, legítimos o ilegítimos, reformar la Constitución de la República. Se ha llegado al colmo, a lo impensable, de militarizar por ya 3 semanas el Congreso Nacional, una situación que coarta la democracia, que la cercena, que la agrede, que la rodea, que la sitia, porque realmente el Congreso Nacional lo que hemos tenido es un estado de sitio externo e interno. Incluso ayer, previo a la sesión del Senado de la República, nuestros senadores detectaron una base de espionaje, ¿verdad?, con drones y equipos para intersección de teléfonos, que demuestra hasta dónde esto ha llegado, ni siquiera en democracias débiles. Usted puede ver o escuchar que el Congreso de ese Estado se sitia o se rodea. Desde luego, nosotros no nos vamos a amedrentar, porque estamos defendiendo lo justo, estamos defendiendo la democracia, estamos defendiendo el documento elemental que define el pacto social de convivencia en democracia de todos los dominicanos y dominicanas. No es una lucha, no es una defensa en contra de ningún compañero en particular, mucho menos en contra del compañero presidente de la República, que ha hecho un extraordinario gobierno reconocido por el pueblo dominicano, que sin lugar a dudas está siendo afectado por esta situación, que es un tema que también podemos ver y analizar. No, lo que se trata es de desterrar ya en esta coyuntura un método de ejercicio del poder del siglo XIX que se está queriendo instaurar en el siglo XXI. ¿Cómo es posible
que cada 4 años quienes ostentan el poder diseñen un mecanismo constitucional o acomoden la Constitución a su propio beneficio e interés para permanecer en el Palacio Nacional. Eso no se lo podemos permitir, Henry, ni al presidente actual, ni a ningún ciudadano que ejerza la primera magistratura del Estado. Henry, una cosa, se ha dicho en muchas ocasiones, y lo hemos de hecho calculado, que no existen los votos suficientes para que se logre pasar en una Asamblea Nacional Revisora la modificación de la Constitución que permita la reelección, eliminando el 20º transitorio. Sin embargo, la parte que está en el oficialismo, que aboga porque se reforme, dicen que tienen los votos y demás, o sea, votos suficientes y de sobra para poder hacerlo. ¿Qué tan confiados están ustedes en los legisladores que están opuestos a esto? No solamente la línea leonelista, sino también los de la oposición, del PRM y otros partidos. Mire, yo como coordinador del equipo de diputados del presidente Leonel Fernández he venido por más de 6 meses planteando un análisis numérico sobre cómo está la votación en el Congreso de la República. ¿Y cómo está eso? Y eso ha variado a favor, no ha variado en contra de quienes defendemos la Constitución. Actualmente, 106 legisladores y legisladoras, senadores y diputados, somos contrarios a una reforma constitucional de 222 asambleístas revisores y solo necesitamos 74 legisladores para bloquear una reforma constitucional según lo que dispone nuestra propia Constitución a partir del artículo 270. La mayoría necesaria para aprobar una reforma constitucional es las 2/3 partes de los 222 asambleístas revisores, lo que significa que 148 asambleístas pueden modificar la Constitución. Nosotros tenemos 106 de los 222 y bloqueamos la reforma con 74. Por vía de consecuencia, a ellos le están faltando matemáticamente 32 votos para modificar la Constitución, 10 votos más de los 22 que le faltaban el año pasado. ¿Qué significa todo esto? Que claramente a lo interno del Congreso Nacional un proceso de reforma o la intención o el plan de reformar la Constitución lo que viene es perdiendo votos en vez de ganar votos, desde luego. Te está sumando porque Leonel tiene 34 diputados. 36 sin los aliados. 36 sin los aliados. Sin los aliados. Y 6 senadores. Con aliados. Nosotros tenemos 46 con aliados. Ok. Con aliados. Tanto dirigentes del Partido de Liberación Dominicana, miembros del Comité Central, más los aliados en esta causa, sí, que necesariamente no obedecen al Partido de Liberación Dominicana. Si a eso usted le suma 51 diputados del Partido Revolucionario Moderno, más 8 senadores, 6 del Partido de la Liberación Dominicana y 2 del Partido Revolucionario Moderno, pues le hace un gran total de 106. Ahí es que están los 74. Por supuesto, ahí somos 106 y necesitamos para bloquear la reforma 74. Ahora, Henry, los diputados o los legisladores, para incluirlo a todos, del Partido de la Liberación Dominicana y los 2 líderes, Leonel y Danilo, al parecer no se han sentado a pensar que esta crisis, ese feo espectáculo en el Congreso y esa dimes y diretes, ese enfrentamiento, las declaraciones altisonantes de unos y de otros, eso al final le harán daño a las siglas, al Partido de la Liberación Dominicana. Desgraciadamente sí, don Alberto, desgraciadamente sí. Y es lo que no han entendido los compañeros que siguen motorizando a sangre y fuego una reforma constitucional. Lo que aspira el pueblo dominicano, lo que aspira al Partido de la Liberación Dominicana es respetar las reglas de juego institucionales y democráticas que están estampadas en la Constitución de la República. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que después de usted haber jurado
por todo el que en buena sociedad se puede jurar y en buena religión se puede jurar, que después de usted haber redactado un texto constitucional y enviado al Congreso Nacional, estemos en una situación ahora de una reforma constitucional que procuraría lo mismo que procuró la del 2015, pero peor aún. Es que los compañeros que están diligenciando la reforma no se están dando cuenta que están perdiendo hasta su honorabilidad, porque cuando usted plantea al desconocer su propia firma, mire, ya esto ha llegado a unos niveles aberrantes, porque hay compañeros del máximo organismo de mi partido, que es el organismo que todos más respetamos, y a los propios compañeros. Cuando los compañeros plantean desconocer no solo su palabra, sino hasta su propia firma, en el entendido de que eso no tiene valor. De los 15 puntos. De los 15 puntos del 23 de mayo del año 2015, que es el fundamento de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. El PLD no se dividió en el año 2015 por ese acuerdo, y ese acuerdo nos permitió a los PLDistas ganar las elecciones del año 2016. Incluso ese acuerdo le permitió a esos miembros del comité político durar en el ejercicio de sus funciones como miembros del comité político otro periodo más, al igual que los miembros del comité central y toda la dirigencia media del Partido de la Liberación Dominicana. El desconocer ese acuerdo es desconocerse ellos mismos como miembros del comité político. Entonces, esto ha devenido en un amasijo de irracionalidades, de incomprensiones, de luchas estériles, que tienen como fundamento, es la realidad, no querer salir del Palacio Nacional. Mira, lo de los 15 puntos, a mí sí me gustaría saber en cuál de los 15 o de los 14, porque hay uno que fue derogado, se basan ustedes principalmente. En el primero, que obliga a crear un transitorio para que la Constitución sea blindada, o por lo menos para que ese presidente, que es Danilo Medina, no continúe, y en esa misma tesitura de los acuerdos está el acuerdo que designaba 4 presidentes de la Cámara de Diputados. Empezó Lucía Medina, hermana del presidente, luego Rubén Maldonado, actualmente está Radamés Camacho, y se tiene la intención o la ligera impresión de que Demóstenes Martínez, que es a quien le corresponde asumir en un mes, exactamente, prácticamente en un mes, agosto 16, no sería el presidente. O sea, ¿se le quitaría también esa parte a esos acuerdos? Bueno, el violar cualquier disposición de este acuerdo, incluyendo la próxima presidencia de la Cámara de Diputados del compañero Demóstenes Martínez, sería realmente catastrófico para el PLD y desde luego para la estabilidad democrática del propio pueblo dominicano, porque ¿qué ocurre? Esta dinámica de un año en la Cámara de Diputados fue fruto de este pacto y de una resolución del propio comité político que designó con nombre y apellido a los compañeros que iban a ocupar por cada año la presidencia de la Cámara de Diputados. Desconocer eso es entrar la Cámara de Diputados en un ciclo todavía más tortuoso que el que tiene en la actualidad. De ingobernabilidad legislativa. Pero por supuesto que sí, mi distinguido Alberto, porque nosotros no vamos a permitir que se desconozca ese acuerdo y que al compañero Demóstenes Martínez, que bien merece y ya tiene por vía orgánica partidaria el derecho de ocupar la Cámara de Diputados. Es el que le corresponde. Por supuesto que sí, nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados, porque si el propio estamento que define nuestras políticas legislativas desconoce su palabra y su firma, pues entonces, ¿qué nos quedaría a nosotros? No podríamos quedarnos jamás de brazos cruzados. Pero yo creo que en ese caso porque hemos conversado con diputados del sector danilista y creo que eso no está en juego, porque sería una mezquindad. No, hasta ahora. A Demóstenes. Así hasta ahora, Alberto, no se ha producido en ese sentido ningún escarceo. Sí. Yo creo que eso se da por sentado, eso se da... ¿Se va a cumplir? Sí, sin duda, porque no tiene sentido no cumplirlo, habida cuenta de que a este periodo constitucional le quedaría un año todavía, y lo que le interesa a los propios compañeros que dirigen el Estado es
terminar este periodo constitucional de manera exitosa. Y para tener éxito, el éxito que el pueblo aspira a que tengamos dirigiendo su destino, tiene necesariamente que contarse con un Congreso en una situación de normalidad y tranquilidad, no bajo un esquema como el que hemos presenciado en las últimas semanas de intranquilidad e ingobernabilidad. Henry, aquí entrevistamos en Noticias Telemicro a Elpidio Báez. Elpidio Báez dio unas declaraciones que también apareció en las redes sociales, y él decía que el comité político no se reuniría más bajo la presidencia de Leonel Fernández, y decía también que el expresidente Fernández se iría del Partido de la Liberación Dominicana, o sea que estaba casi en el umbral de su salida. Me gustaría conocer la opinión suya en torno a su compañero de curul que diga estas expresiones. Yo no suelo personificar mi respuesta en ningún ciudadano, mucho menos en compañeros. Sin embargo, es lamentable, penoso, que un dirigente como el compañero Elpidio Báez, nuestro amigo, se pronuncie en ese sentido. Eso no aporta nada, eso no contribuye a procurar mejorar este conflicto interno que tenemos. El presidente Leonel Fernández, en primer lugar, no se va del PLD, ni lo va nadie, ni lo van ni se va. El presidente Leonel Fernández es el principal constructor, después del profesor Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana y de los éxitos electorales que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo los 2 periodos constitucionales que tiene el compañero Danilo Medina. Que le impongan la reforma a la Constitución, en caso de que le impongan. Es que eso no se va a imponer, mi distinguido Alberto, no hay forma de imponer. Si nosotros los PLDistas, tarde o temprano, después que este proceso tortuoso de atentado contra la Constitución de la República se resuelva, vamos finalmente a entendernos, y nosotros seguimos apostando a que al final de los finales, que está muy cerca de llegar, el presidente Danilo Medina, bajo un esquema de razonamiento político, que bastante capacidad que él tiene y destreza, termina entendiendo de que no es lo que le conviene al pueblo dominicano una reforma constitucional, tampoco le conviene a su partido y al nuestro de la Liberación Dominicana, y peor aún en el caso de él, eso mancharía su legado histórico como jefe de Estado, que bastante bien que lo ha hecho. Yo, al final de todo esto, reitero, va a prevalecer la sensatez, la prudencia y el sentido patriótico de los compañeros que están acometiendo esta irracionalidad de una reforma constitucional. Cerramos con una cosa, Henry. ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento cordial entre Leonel Fernández y Danilo Medina en aras de que lleguen a un acuerdo o que haya alguna situación que impida que este conflicto siga lacerando primero las relaciones internas del PLD y luego lo que está pasando en el país? Porque lo que pasa en el Congreso se está reflejando en muchos sectores de la vida nacional, porque se quedan frisados muchos temas. Los problemas, desavenencias y conflictos entre el máximo liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana se resuelve en 15 minutos como máximo. Sí. ¿Y cómo? Sí. Pero se juntarían los dos, serían capaces. ¿Está dispuesto Leonel, está de llegar y sentarse con Danilo Medina y hacer esa conversación para que se diriman las situaciones? Por supuesto que sí, solo con una condición. ¿Cuál? Que se respete la Constitución de la República y el pacto de los 15 puntos de mayo del 2015. Es que el problema nuestro solo lo derime el respeto a la Constitución de la República, solo nos separa a los PLDistas, solo nos está dividiendo, nos está confrontando una palabra clave: Constitución. Si la Constitución de esa mesa de diálogo se retira, si en esa mesa de diálogo no se coloca como punto de agenda el alterar, el tocar,
el afectar la Constitución de la República. Yo entiendo particularmente que en 15 minutos los problemas están resueltos. En ese acuerdo de 15 minutos, en esa reunión de 15 minutos, dice, vamos a eliminar el transitorio que me prohíbe que me presente ahora y en más el adelante. futuro, nunca más, y veremos qué pasa. ¿Pudiera estar supeditado eso también? ¿Ustedes accederían a eso? Es que aquí... ¿Eliminar ese nunca más? No, porque es que la Constitución no puede ser, no, es que no aceptaríamos, porque es que la Constitución de la República no puede jamás prestarse y utilizarse como mecanismo de negociación política, ni para el compañero Danilo Medina, ni para el compañero Leonel Fernández, ni para ningún ciudadano. Es que no, aquí no se trata de que nosotros tomemos en esta oportunidad la Constitución, no para beneficiar a Danilo, sino para permitir una candidatura a Leonel Fernández. No se trata de esto. Este es un problema que va más allá de aspiraciones particulares y aspiraciones políticas. De lo que se trata es de romper un modelo de permanencia en el poder. Y no es la verdad que nosotros nos vamos a prestar, si estamos denunciando, confrontando y luchando porque se respete la Constitución de la República, no es la verdad que el presidente Leonel Fernández ahora va a tomar la Constitución de la República para agenciarse una candidatura a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso está totalmente descartado. Bueno, nos faltaron los temas de San Juan, pero eso se tratará en otra entrevista porque él volvió a emitir una carta que va a aspirar nuevamente a la diputación por su provincia y también Félix Bautista está por ahí, pero lo tendremos en otra entrevista, diputado, porque el tiempo ya nos ha llegado al final. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Esperemos que puedan llegar a conciliar, porque lo queremos todos, todo el país. Gracias, diputados Henry Merán, Alberto Caminero, Laura Castellanos, Percio Maldonado y una servidora Loreni Solano. Hemos estado compartiendo con ustedes en el desarrollo de esta mañana del jueves 11 de julio aquí en Matinal. Será hasta entonces, hasta mañana. Hasta mañana. Bye bye.